San Agustín es un filósofo, pero también un teólogo. Eso hace una diferencia tan importante que marca una nueva etapa en la historia de la filosofía. Hasta entonces, desde el siglo VII a.C. hasta el siglo IV después de Cristo, tenemos una filosofía antropocéntrica, es decir, centrada en el mismo hombre. Pero a partir del siglo IV, cuando nace San Agustín, que fue uno de los padres de la Iglesia que hablaron de la fe, pero con un vocabulario filosófico, entonces a partir de este siglo comienza una nueva etapa del pensamiento, la filosofía medieval. San Agustín nace el año 354 y muere en el año 430, es decir, se ubica entre el siglo IV y V después de Cristo. Y San Agustín logra esta armonización o síntesis entre fe y razón, lo cual es muy interesante porque ahora el ser humano no solamente filosofa, busca la verdad con la razón, con la inteligencia, con la experiencia humana, sino también con la luz de la fe. Y la fe es una luz que procede directamente de Dios, porque nos viene por la revelación bíblica. No es un mito, no es una fantasía creada por los seres humanos, como esas leyendas antiguas, sino que es una revelación del mismo Dios. Y concede entonces al ser humano una nueva luz, una potente brújula para guiar sus pasos en la búsqueda de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que logra San Agustín? Uniendo fe y razón, una nueva etapa en la historia de la filosofía, donde se armoniza completamente la teología con la filosofía, la fe con la razón. San Agustín entonces es el primero que logra este gran paso y da origen a esta nueva etapa que comprende también un ciclo entre el siglo IV y el siglo XV después de Cristo. Bueno, San Agustín pasa por varias etapas antes de convertirse en un filósofo cristiano. Dijimos que él nació en el año 354, pero los primeros 30 años de vida fueron bastante alejados de la fe cristiana. De hecho, todavía ni siquiera se había bautizado. Su mamá, Santa Mónica, oraba siempre por la conversión de su hijo Agustín. Y él era un hombre muy despierto, muy inteligente, muy líder, pero que buscaba la verdad apasionadamente. En primer lugar, él entró en una secta llamada maniqueísmo, era maniqueo, que seguían a Mani, que era un filósofo de Persia antiguo, de Irán hoy en día, y ellos seguían una doctrina que cree que existe el bien y el mal como dos principios exactamente poderosos, iguales en cuanto a influencia. En el mundo hay bien y en el mundo hay mal. Bueno, uno dice eso es verdad, pero ¿cuál era el problema del maniqueísmo? En que ambos coprincipios tenían la misma estatura de importancia filosófica y también ontológica, es decir, el bien correspondía a una realidad espiritual y el mal corresponde a todo lo que comprende, ¿no es cierto?, la realidad material, corporal. San Agustín quedó un poquitito decepcionado con esta postura porque estaba llena de contradicciones y a lo largo de los años se puso escéptico, empezó a dudar de todo. Y entonces, con esa duda y esa búsqueda de la verdad, él empieza a pensar por sí mismo y se da cuenta de algo maravilloso. Se da cuenta de que si él se está engañando, porque el escepticismo dice que no podemos conocer nada cierto, que siempre nos estamos engañando, entonces él llega a la siguiente conclusión. Si yo me engaño, entonces quiere decir que estoy pensando. Y si pienso, quiere decir que existo. Entonces ya tengo una verdad que es totalmente cierta. Bueno, este principio filosófico de pienso, luego existo, lo va a repetir después René Descartes varios siglos después, cuando termina la filosofía medieval y se da origen a la filosofía moderna. Entonces, San Agustín, ya en el comienzo de la filosofía medieval, está colocando las semillas
de lo que va a ser posteriormente la filosofía moderna, que además tiene la característica de ser una filosofía muy interior, una filosofía de introspección, de la interioridad. San Agustín era así, era muy pensativo, muy reflexivo, y esa característica también la va a heredar René Descartes cuando inicia la filosofía moderna. Bueno, San Agustín se da cuenta entonces que la verdad existe y supera el escepticismo. ¿Qué es lo que corresponde ahora? Él pasa a formar parte de la Iglesia. Alrededor de sus 30 años más o menos, siguiendo las predicaciones de San Ambrosio y sobre todo la oración y los consejos de su mamá, Santa Mónica, San Agustín entra en el cristianismo, en la fe, se hace bautizar, luego llega a ser sacerdote y obispo en Hipona. Y comienza este largo periodo de muchas décadas hasta que él muere en el año 430, en que él escribe muchos libros de teología, de filosofía, de antropología, también de filosofía de la historia. Uno de sus libros más importantes es La ciudad de Dios, donde habla de la ciudad terrena, que comprende a todas las personas que piensan de manera puramente humana, materialista, sin Dios, en forma egoísta, y la ciudad de Dios, que comprende a todas las personas que viven con un pensamiento inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. Y él dice que estas dos ciudades están entremezcladas, como el trigo y como la cizaña. Entonces él formula esta primera filosofía de la historia con este libro. En general, la escritura de San Agustín es más bien biográfica. Él cuenta su propia vida, tiene otro libro llamado Las Confesiones, donde él va relatando cómo fue su vida, cómo fue su encuentro con la verdad, con la bondad de Dios y finalmente con el cristianismo. Entonces San Agustín es un filósofo que habla en primera persona y de una manera muy vivencial, como que uno al leer a San Agustín entra en una novela, en un drama de una persona que está buscando la verdad apasionadamente. Y cuando él se encuentra con la verdad, también él tiene otra influencia. Además de hacerse cristiano, él descubre a Platón, porque a través de unos filósofos que eran neoplatónicos, Plotino y otros seguidores, él se da cuenta de quién es Platón. Y Platón viene a ser la influencia más importante en San Agustín desde el punto de vista filosófico. Entonces él logra armonizar la razón a través de la filosofía platónica con la fe, a través de toda la teología bíblica que ya se va desarrollando con los primeros padres de la Iglesia, siempre iluminados por la palabra de Dios, por la Biblia. Entonces San Agustín es un filósofo. Recordemos que filósofo significa amante de la verdad, que busca ardientemente la sabiduría, y eso se nota claramente en su vida. Luego que él descubre que existe la verdad y que se puede superar el escepticismo, él ve con Platón que la verdad se encuentra en el interior del alma. Recordemos que para Platón las ideas eternas y divinas que estaban en un mundo más allá de este sensible eran contempladas por el alma antes de que el alma ingresara al cuerpo humano. Entonces, el conocimiento, según Platón, consiste en una reminiscencia, en recordar aquellas ideas que habíamos contemplado en ese mundo maravilloso, divino y eterno, donde estaban estas ideas divinas. Bueno, San Agustín dice algo parecido, pero primero que nada, él no cree que el alma preexista al cuerpo. El alma es creada junto con el cuerpo humano porque piensa como cristiano. No cree, por tanto, en la teoría de la reencarnación que tenía Platón. Y además, sí está de acuerdo con Platón en que esas ideas maravillosas, divinas, eternas, están dentro del alma humana. Y que uno debe mirar hacia adentro, hacer una introspección para encontrarse con esas ideas o con esa sabiduría divina. Pero esas ideas no son de un mundo aparte, ¿no es cierto?, un mundo de ideas que están sueltas, etéreas ahí, ¿no es cierto?, sino que esas ideas son los pensamientos de Dios,
son ideas divinas, son un conocimiento que Dios transmite a nuestra interioridad, en lo más profundo de nuestra alma, y es como una luz divina que nos invade, pero que también es natural, porque es una capacidad que todos tenemos de conocer. San Agustín se da cuenta, siguiendo a este maestro Platón y también su propia naturaleza, que era muy introspectiva, que esta verdad se encuentra ahí, adentro del alma. Y en su libro Las Confesiones, él declara, diciendo a Dios: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Yo te buscaba afuera en el mundo de las cosas sensibles, pero tú estabas en lo más interior de mi alma. Entonces así se funda la teoría del iluminismo y del interiorismo, digamos así, de encontrar en el interior del hombre la verdad. Bueno, eso es muy parecido también a Platón, porque recordemos que el filósofo griego sostenía que el mundo sensible era un poco falso o ilusorio. Para San Agustín, como cristiano, el mundo es bueno, es creado por Dios, todas las cosas son maravillosas, pero la verdad más profunda la encontramos cuando miramos el interior de nuestra mente y de nuestra alma. Entonces, con esta influencia platónica, San Agustín afirma que existen las ideas divinas, pero estas ideas son el pensamiento de Dios mismo, y Dios introduce en el interior del alma esta gran verdad. Y San Agustín se da cuenta de que esas ideas, como dice Platón, son eternas y son inmutables, no pueden cambiar. Y en ese sentido, entonces, el pensamiento de San Agustín se hace un poquitito estático, como tendiendo a ver las cosas como inmóviles, como inmutables, y en ese sentido se parece a Platón, que dice que todas las cosas son eternas y divinas cuando no cambian. Esto puede ser un poco desventajoso para la historia de la filosofía después de Agustín, porque la verdad no solamente es inmutable, sino que también es vivencial, es cambiante, es una verdad que está en una vida constante, ¿no es cierto?, de transformación, como después también lo dice en su tiempo Aristóteles, corrigiendo a Platón, y en la filosofía medieval lo va a afirmar Santo Tomás, corrigiendo un poco a San Agustín en este sentido. Pero lo importante de San Agustín es que él cree profundamente en la verdad, a pesar de tener una cierta aversión al mundo sensible, no lo desprecia del todo, y él considera de que todas las cosas están hechas por Dios en base a estos modelos que son las ideas eternas. Es decir, Dios tiene en su mente desde siempre un modelo, un proyecto, y lo va a realizar creándolo en el tiempo, y en el caso del ser humano lo va a realizar si nosotros libremente queremos conformarnos al proyecto de Dios. Por eso, para San Agustín, la filosofía es un camino de salvación, es un camino de trascendencia, es decir, el hombre puede dejar un poco esta vida terrestre y unirse a la vida de Dios por medio de esta gran sabiduría. Así es que encontrando a Dios, encontrando las ideas de Dios en nuestro interior, en nuestro corazón, vamos superando esta condición sensible, humana en que nos encontramos, y vamos acercándonos cada vez más a Dios y a la vida del cielo, que es la vida eterna. Entonces, si la filosofía es también un camino de salvación, de santificación, porque se busca la sabiduría, entonces nos damos cuenta de que es una ética, es decir, un camino práctico de búsqueda de la virtud, de la felicidad y de una vida moral cada vez más perfecta, ¿no? Entonces, es muy importante entender qué es la libertad para San Agustín. Él diferencia entre libre albedrío y libertad, con mayúscula. El libre albedrío es la capacidad natural que tenemos todos los seres humanos de elegir entre el bien y el mal. Pero la libertad con mayúscula es cuando una persona quiere acomodar su propia voluntad a la voluntad de Dios. Es decir, cuando nosotros decimos que se haga lo que Dios quiere y no lo que yo quiero,
en ese momento comenzamos a ser verdaderamente libres porque permitimos que esa luz divina que penetra nuestro interior y que nos comunica verdades de Dios, ¿no es cierto? Ideas santas, ideas eternas, pero que proceden de Dios. También Él, con su Espíritu Santo, nos va regalando actuar bien, de manera amorosa, de manera creyente, de manera solidaria, justa, prudente. Y entonces esa luz divina también nos ayuda a ser mejores personas y mejores cristianos, porque nos hacemos libres cada vez que renunciamos al pecado, cada vez que renunciamos a la mentira, a vivir una vida, ¿no es cierto?, que está apartada de lo que Dios quiere. En conclusión, ¿qué es la filosofía agustiniana? Es una síntesis entre fe y razón. Es un camino de santificación, es decir, es una búsqueda de la verdad considerando que la verdad es Dios mismo. Es también el inicio de una nueva etapa de la filosofía que se llama tiempo o época medieval, en que la filosofía se une perfectamente con la teología y se armonizan la fe y la razón, de tal modo que San Agustín llega a decir: creo para entender y entiendo para creer.